Todo, para no decirte esa palabra primero, fue todo lo que te dije antes. Y es muy complicado porque todos lo tenemos. Es muy complicado a veces cuando vos tenés varios profesionales talentosos trabajando contigo, tenés que ser el mediador. Lo que queda es la foto. ¿Cómo se va a ver esa foto? Entonces no se trata, hoy yo no quiero ser tu amigo, es vos, ¿cómo te querés ver ese día? No era acá que vos decías, bueno, podés venir a hacerte el fantástico. No, boludo, tenés que venir a raspar la olla. Esto era a raspar la olla y ver cómo sobrevivías. Ni te atrevas a perderte un minuto de fiesta por ir a retocarte el peinado. El diseñador me dice, che, ¿a vos te pagaron? Y la maquilladora y la maquilladora y la tocadista, todo. ¿A vos te pagaron? ¿A vos te pagaron? Y empezamos a ver y las transferencias eran falsas. Bienvenidos al lado B by Coro. Yo soy Joaquín Coronel y hoy nos acompaña una persona que mucha gente conoce por bodas, moda, estética y presencia. Pero detrás de todo eso hay una historia muy profunda. Hoy no vamos a hablar solamente de peinados. Hoy vamos a hablar de identidad, de vínculos, de sensibilidad y de todo lo que pasa detrás de esa persona que hace sentir bien a los demás. Diego, bienvenido al lado B. Joaco, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Soy Cuando vi que estabas armando esto, fui lo que te dije, boludo, qué tremenda luz. Me acuerdo, ¿Te me acordás acuerdo. que fue? Es que cuando arrancamos, cuando hicimos la produ en tu peluquería, Hicimos. ahí fue que recibiste la invitación Exacto. y dije, tiene que ser Diego, ya es un amigo de la casa, tiene que estar presente en este Y, podcast porque conoces mucho, hace muchos años que trabajás en esto y hace poco escuché en una entrevista tuya una frase que me gustó mucho y quiero que me profundices un poco. La frase fue, la gente cree que contrata un peinado, pero en realidad contrata tranquilidad o acompañamiento. a mí lo que me pasa siempre eso fue, en esta área de trabajo hoy con el tema de redes y todo de alguna manera termina fusionándose, es como que siempre hay muchos proyectos en el aire. Algunos se llegan a fin, otros no. Y en un momento me acuerdo que yo estaba como haciendo un... Nada, me estaban ayudando por un tema de soltarme, porque si bien uno conoce y ve todo lo que está expuesto, siempre cuesta un montón. A mí me da mucha vergüenza escucharme a mí hablar, me da mucha vergüenza verme cuando tengo que grabar videos y todo eso. Entonces lo hace la edición y todo eso. Si para la otra persona le encanta, yo miro por arriba y lo saco y digo sí o Claro. no, porque si no soy muy crítico en lo que veo y no me gusta la forma de cómo hablo, cómo digo muchas cosas, pero bueno, estaba como en algo así preparándome y digo, bueno, íbamos a hacer un proyecto en el cual estaba eso de, che, acá no es solo el peinado, porque muchas veces uno no va a la profundidad de que por qué yo soy un agradecido de lo que ha pasado conmigo en el mundo novias, de que mucha gente me contrate para que yo ese día las peine. Y después me di cuenta, viendo a tantos colegas profesionales, y digo, vos qué bueno el trabajo que hace esta persona, qué bueno el trabajo que hace el otro colega, porque también eso es re importante. Y yo decía, pero esta persona es mucho mejor que yo haciendo esto. ¿Por qué tal vez no Porque me funciona? llaman a mí. ¿Por qué me llaman a mí? Entonces, y ahí fue cuando yo me di cuenta, esto es mucho más que un peinado, es un acompañamiento y vos decís, a veces vos entras a un lugar y vos decís, hay gente que se te acerca y tiene algo más. Y no se explica ese GIF, digo, viene, no viene, lo tenés o no lo tenés. Entonces vos decís, es cuando... y yo creo que es eso, digo, de alguna manera es el acompañamiento de entender a la situación, de que la persona se sienta abrazada en Y ese momento. además, Y además la peinás, tampoco es que tiro atrás mi trabajo. claro, y además en casamientos entendemos yo como fotógrafo la sensibilidad que hay atrás de una novia, de buscar esa tranquilidad, el acompañarla en ese proceso que en nuestro caso estamos en la previa. Y uno ve eso de que el casamiento, vamos a ver, el casamiento este fin de semana. Este fin de semana es el casamiento. Pero a nosotros nos contrataron hace un año atrás. Claro. Entonces vos decís, a mí me empiezan a llegar los mensajes y dicen, no sé, hoy estamos a, te dicen, no sé, mayo 2027 es Diego esto. Entonces te ponen la fecha y vos decís, no tengo disponible. Empezás a jugar con los horarios. Yo qué sé, justo esta semana hablando de una chica, se casa a las 12 del mediodía. Digo, bueno, perfecto, puedo porque te peino a la mañana entre 8 y 9 de la mañana. Después, 8 de la mañana es porque entra a las sorprendente 12, igual. porque entra a las 12, después tengo una novia a las 3 de la tarde, entonces digo, en el día cuando entran muchas novias es porque se arreglan muchos horarios con el tiempo y porque la gente sabe de que no es 2 o 3 meses antes, es Claro. un año antes, pero ese año antes
A vos te llega el mensaje 2 de la mañana. Diego, soñé que no sé. ¿A vos también te llegan a las 2 de la Por mañana? supuesto. O sea, los mails creo que son los más ordenados, pero me pasa de recibir mensajes 2 3 de la mañana y ahí entendés que el proceso de contratación muchas veces de nosotros surge ahí. El estar chusmeando en Instagram o Claro. entrando cuando planifican la boda y dicen, bueno, me quedo acá de la mañana y te escriben 2 3 de la mañana y vos estás ahí pleno durmiendo y decís, ¿cómo esta persona ya piensa a las 2 de la mañana un día de mayo Y adentro de un año? no, pero no es solo dentro de un año, se me vino porque algo que se me ocurrió no me da el tiempo para esperar a mañana a las 8 o 9 de la Claro. mañana. Tengo que mandarlo ahora. Y vos decís, a mí me suena el teléfono a las 2 de la mañana y yo pienso, no sé, algún familiar, algo, no sé qué pasó, no sé, por decir, se me prendió fuego a la peluquería y de repente es alguien que dice, che, ¿qué te parecen los tocados de esta persona? Y vos decís, no te voy a contestar, no te voy a contestar, porque Pero te llegan esos mensajes así de me la llevan re nada. random, pero terminás riéndote después la persona. Aparte, yo lo digo, ¿entendés? Yo se lo digo, che, hija de puta, o sea, en serio mandó un mensaje a las 2 de la mañana, ¿entendés? Pero nada, o Porque sea, tampoco son amigos. O sea, son no, es gente. gente que acompañás con mucha quedás muy amiga y a mí me pasa de que no con todo el mundo pasa de que tenés feeling, es totalmente natural, Claro. pero a mí, si yo me acuerdo, siempre hay algo especial que te va a hacer acordar esa boda, ¿viste? Por ejemplo, o esa persona. Y a mí me pasa de que me acuerdo de novias que hice hace un montón de tiempo y mucha gente se sigue atendiendo después conmigo en el salón, otras no, pero de alguna manera acompañaste en un día muy especial. Yo qué sé. Yo diría que entre el nacimiento de un hijo y el casamiento entra en top 1 o 2 de los días más importantes de su vida. Y te están llamando para eso. Totalmente. Entonces hay que entender lo importante que es, volviendo a la frase, de no solamente me estás contratando por un peinado, sino me estás contratando para que te acompañe el día de tu casamiento. Cosas, por ejemplo, de eso, el acompañamiento tiene que ver con vos no solo en situaciones, che, a mí me ha pasado decir, a veces es como, yo lo que les digo es, bueno, yo no soy tu amigo, yo te tengo que decir lo que me parece. Hay Claro. gente que me dice, no, ¿y cómo vas a ir? ¿Cuál es el vestido? Mira, a mí me gusta, no sé, me voy a hacer un moño agarrado porque el vestido... Yo a veces le digo, vos al peinado tenés que darle cosas también. Yo entiendo que vos quieras verte de una manera, pero tal Bueno, vez que es tu quiero llegar prime. a esto, es más para más adelante, pero quiero hacerte la pregunta ahora porque lo comentaste. ¿Te ha pasado de que llegue una pareja, una novia, y te dé una idea y vos hayas tenido que bajarlo a tierra? Totalmente, y pasa muy seguido. Mucho, ¿qué Muy porcentaje? y no te digo, no es un porcentaje muy alto, porque obviamente siempre las novias tienen a la mamá que opinaron, que la conoce mucho y siempre va a dar una opinión acertada, porque de alguna manera conoce a su hija. Después tenés la mamá y la hija que no se aguantan, también porque tenés todo en este mundo. Claro. ¿Viste? Gracias a Dios me tocan más las mamás amorosas que están cuidando a su hija y que la conocen y dicen, no, hacele esto. Pero también me han pasado mamás de que han sido Mandonas, pero mamás mandonas. no queriendo ser más protagonista que su propia hija en ese día. Y vos decís, Bueno, en es el fuerte capítulo y anterior existe. con Ani hablábamos sobre el protagonismo que tienen familiares y hablábamos sobre la correspondencia. Si realmente le corresponde a ese familiar tomar ese protagonismo. Claro, Y yo siento que hay una diferencia grande entre cumpleaños de 15 y bodas, por ejemplo. Yo entiendo que en los cumpleaños de 15 una madre tenga más protagonismo porque es la nena de mamá y demás. Pero en los casamientos siento que es una historia completamente diferente. pero depende también. Hay una cosa que, ¿sabés por qué depende? En primer lugar, depende de a qué edad se case la hija, de a qué Ah, edad ok. se cases, por decirlo así. Yo acompaño gente que se casa de 20, 35, 40. Y cuanto más grande, tiene más independencia la novia, porque cuanto Claro. más chico, obviamente, muchas veces es menos la independencia, tal vez económica, que vos decís, bueno, hay muchos invitados de los padres, hay Creo que es mucho, el filtro más importante muchas veces es, dentro de las decisiones es el dinero. es el dinero y total, como en todo en la vida, como en todo en la Como vida, todo en la como en todo en vida. la vida. Entonces vos decís, ahí cambia todo mucho. Pero bueno, la parte, volviendo un poquito para no irme del acompañamiento, es la persona viene y te dice, me voy a hacer esto y esto y esto y me gustaría hacerme este peinado.
Y vos tenés que bajar. Yo digo, ahí está yendo, entiendo qué es lo que vos querés, pero también está haciendo mi trabajo. Hay una realidad, un moño, cuando lo vemos y nos encanta un moño agarrado, tirante, nos vemos gente que tiene un cuello largo, una espalda fina, un porte de cómo te parás y todo eso. Entonces vos decís, a una persona que no tiene la postura, que se encorva, no sé, un cuello corto, o la espalda ancha y todo eso, eso va a hacer que resalte más. Entonces digo, hay muchas cosas que tienen que ver, y yo digo, sé criteriosa, mirate de frente, de espalda y relájate. Claro, Pensate en la ceremonia, la gente viéndote parada en un altar. Vos, ¿cómo va a relajar tu cuerpo? Vos vas a estar emocionada, no vas a estar pensando, tengo que estar erguida y todo eso. Entonces digo, lo que queda es la foto. ¿Cómo se va a ver esa foto? Entonces no se trata, hoy yo no quiero ser tu amigo, es vos, ¿cómo te querés ver ese día? Entonces cuando empezás a saltar todas esas alarmas de cosas que no pensaste en el vestido que sea strapless, pero que no vas a estar cinchándote toda la noche. O claro. sea, por eso digo, el tema es cuando vos dejás de ser solo el peluquero y empezás a hacer abrir el abanico y mostrar que hay muchas cosas que suceden por detrás de eso. Y es hoy una boda o un evento, cuesta un montón de dinero. Entonces vos decís, es tu prime, te cuidaste un año físicamente, el pelo, la piel y todo eso, para que después odies la foto, que es lo que va a quedar. Claro. No. Entonces, hoy aprendí a que yo tengo que hablar, tengo que decir lo que estoy pensando. Después, bueno, podemos negociar o puedo ser yo el que peine o el que no. Pero bueno, de alguna manera eso va haciendo y construyendo tu trabajo. Y Y, eso y- podemos agregarle también que accionás como de un asesor de imagen también. y Porque hablando de acompañamiento, también se le suma el, yo quiero ser objetivo contigo. Y quería llevar a una pregunta y es, vos tenés dos posturas en el mundo de las bodas, que es ser más emocional, ir por lo emocional para hacer sentir bien a la persona, y después lo más racional. ¿Hoy el Diego es más racional o más emocional? tengo todo. Yo soy un enamorado de los casamientos. Yo para mí haberme casado fue como que sentí que hice un máster. Y eso fue como muy gracioso porque un Un colega me máster. lo dijo. Claro, me acuerdo que cuando se casa, le pregunto a Bofano, el fotógrafo, Mateo, y me dice, yo le digo, che, y me dice, Diego, siento que es un máster. Y yo venía con todo eso, imagínate, yo he llegado a peinar en un mes 25 novias, o sea, porque a veces los fines de semana, entre viernes, sábado y domingo, me he peinado 10 bodas, o sea, Claro. porque sucede. Y siempre era la misma situación, es el día más feliz de mi vida, el día más feliz de mi vida. Y yo no entendía, yo decía, ¿por qué? Y Y cuando te cuando me llega, lo llegó, entendés. en el momento que empieza a suceder lo de que yo me iba a casar, hubo algo que fue ridículo y que no lo explicaba yo. Estaba mirando en mi casa dibujitos animados y de repente me largaba a llorar. Y yo decía, ¿qué mierda está pasando? Y vos decís, ese tiempo de esa preparación para la boda y todo eso, lleva a que vos decís, es una decisión que vos estás tomando conscientemente de que tal vez sea el resto de tu vida, con la Claro. persona que vas a estar, que vas a compartir. Y vos decís, ¿es un cambio de vida? Sí, porque es una decisión totalmente consciente tuya. Entonces la empezás a manejar de otro lado, que a mí me sorprendió mucho el lado de la sensibilidad que manejaba en eso. Y, y aprendí a decir, Pablo, es el día más para mí me pasó de que fue uno de los días más felices teniendo a la gente que quería conmigo festejando ¿Entendiste lo que vos recibías de otras novias o novios que totalmente. lo veías y decías, ¿por qué es tan feliz? Viste que para nosotros un fin de semana, un casamiento es un trabajo y es algo que ves todos los fines de semana. Es algo Pero también, repetitivo. Yo siempre veo diferencias a nivel emocional. Me ha pasado de emocionarme en casamientos y arrancás a entender lo que hay atrás, la sensibilidad que hay atrás de ese día, pero cuando te llega a vos, era como, ahora soy yo el protagonista. claro, Y es una es locura. demasiado distinto a lo que vivo todos los fines de semana, porque podés tener cientos de bodas arriba, pero cuando te llega a No vos, te da otro cachetazo y que vos decís, era espectacular. Entonces digo, pero lo manejás desde otro lado, porque vos estás entendiendo la dinámica que sucede, el mal humor cuando está sucediendo por algo y vos decís, yo le digo a mis novias a veces cuando están 2, 3 semanas antes que empiezan la prueba, que esto y lo otro, yo digo, boluda, es totalmente normal. Estas 3 semanas previo, un mes antes del casamiento, sos un monstruo. O sea, te convertís no me hables. en la peor versión de vos, porque yo qué sé, a mí me pasaba de que, por ejemplo, yo quería todo pronto ya. Yo quería, digo, yo trabajo de esto, yo no quiero esperar hasta el último momento. Entonces habían cosas que no estaban prontas Y que y, no tenían que estar y que no prontas, tenían que capaz. estar prontas, pero yo en mi cabeza sí. Y Gonzalo pasa de que nunca me había visto a mí. Yo soy ansioso, pero nunca me pongo mal.
O sea, es muy difícil que me veas mal a mí por algo. Y me acuerdo O sea, que Gonzalo... llevas la ansiedad contigo. Yo la ansiedad para mí es digo, es algo, a mí la ansiedad me sirve porque me hace ser activo y proactivo, ¿entendés? De trabajar, de hacer cosas y de gestionar, pero no jode a nadie, creo. Entonces, pero Gonzalo me llegó a ver de que nunca me había visto en más de 10 años, en 15 años, mal, de que vio que yo me había como desconfigurado y empezó a llamar a todo el mundo para que solucionara y era él sacado hablando. Y yo en ese momento me di Para cuenta, encontrarle solución a para lo que encontrar vos estabas planteando. con solución porque él no me quería ver así. ¿Entendés? Entonces eso fue re loco. Y dije, claro, Claro. boludo, que te convertís en otra persona. Entonces vos decís, ¿por qué? Porque querés que todo se resuelva. Entonces hoy yo desde ese lado, cuando las novias me dicen, ay, perdón, che, que esto y lo otro que te hablé, yo digo, boludo, es totalmente normal. Es totalmente normal que estés así. Es más, o sea, va a pasar 2 o 3 días antes de que ahí recién empezás a bajar y el día de la boda sos... No puedes creer porque delegaste, soltaste y estás tranquila. Todo va a suceder. Pero antes ves todo Eso atado en lo veo un hilos. montón Ves de todo atado en las hilos. últimas 2, 3 semanas antes del casamiento. Ves mucho a las novias más que nada, porque el novio, viste que es un poco más boludo, El novio se entera el día del casamiento que entra que en se va a pánico. casar. Entra en pánico. No todos son así. Hay gente que ayuda mucho. Pero es como que de alguna manera la boda tiene que ver con la novia. La novia soluciona, decide. Entonces vos decís, después el novio sabe que se va a casar y todo eso. Pero como que no sabe la exactitud de los tiempos, lo que va a suceder. Y Claro. en ese momento entra en un pánico. Vos viste que la novia siempre está tranquila. El novio está atacado en su habitación. Nervioso que se, viste que pasa. Porque le cae la ficha Le cae la ahí. ficha de que no sabe cómo va a ser todo. La novia ya tiene taquita la boda de memoria cómo va a suceder. Él no. Entonces para mí esa es la diferencia en por qué el novio queda ese día ansioso y nervioso y la novia no. La novia, a mí no, solo me ha pasado pocas veces de tener un momento de colapso en el momento que estás preparando. Y no, me pasó con, o sea, una novia que estábamos, gente que nos conocemos todos. Un eh, colapso tuyo no, un en colapso un de la novia, preparativo de no, una no, novia. de la novia, un colapso de la Ah, novia, porque, y ahí yo pero lo tuviste que sostener vos. lo tuvimos que sostener todas las personas que estábamos ahí, porque estaba fotógrafo, maquillador, estaba yo, y ahí entendí una cosa, cuando hay gente que quiere arreglarse y prepararse con toda la gente que quiere, y vos decís, era una habitación como con 15 20 personas, y vos decís, las mujeres, cuando se van a arreglar para una fiesta, son mujeres que necesitan atención. Todas. Todas, necesitan todas verse linda, todas maquillarse, todas peinarse y todas vestirse. Entonces, en el momento que vos decidís vestirte con 15 amigas que a veces se olvidan de que la protagonista es una de las amigas que se está casando y empieza el griterío, ¿dónde está mi cara? Y yo me acuerdo, en ese momento era un griterío, recuerdo esa situación de era un griterío todas y la novia colapsa, se empieza a arrancar tocado, o sea, no, empieza a llorar, se empieza... Y vos decís, claro, boludo, era insoportable el momento y ahí fue que dijimos, chicas, necesitan irse. Se sacó a todo el mundo de la habitación para poder... ¿Vos o- sentís que eso es un Pasa mucho, ¿eh? problema general? No, Normalmente no es ves que que... las amigas generan un estrés a la novia que no, que genuinamente no estaría. Lo que pasa es que ni la novia piensa que le va a pasar eso. Porque vos no sabés en un momento de presión cómo va a reaccionar tu estado emocional. Y yo creo que ella quería compartir con sus amigas. Nunca pensó de que ese momento... Yo el otro día ¿Se estaba... puede saber cuál fue el desencadenante Yo de para ese mí el estrés? de no parar de escuchar ruido. Era todo el mundo preguntando dónde está esto y lo otro y nadie iba y le preguntaba, ¿estás bien vos? O nadie iba y le Ay, decía, porque las che, preguntas eran necesitas... a ella. La Era, pregunta, che, esto, che, la lo pregunta era otro. ella arreglándose entre ellas y como que la novia en un rincón con make-up, pelo, ¿entendés? Y listo. Y ellas eran como que ellas estaban en su ronda. Pero es entendible, ojo, esto no es una crítica, porque no podés manejar cómo va a suceder ese momento. Claro. La novia no podía saber cómo ella iba a reaccionar a un momento en el cual vos te preparaste un año y vos decís, Pero ¿no sentís que también es un tema de respeto hacia tu pero yo amiga? creo, pero ni siquiera, yo creo que no pasa por eso, pasa de que todos reaccionamos de forma diferente. Hay gente que comparte todo con todo el mundo y la pasa bien. Ella pensó que podía aguantar ese momento y se dio cuenta que no, porque las otras personas estaban muy en la suya y ella estaba en un momento que vos decís, boludo, voy a entrar a una iglesia, toda una iglesia abriéndose puertas para viéndome a mí entrar y todo eso, y de repente ella solo escuchaba gritos atrás de otra gente arreglándose. Entonces, como que ese O sea que momento se perdió. a lo que le sumamos el estrés del momento también es la ansiedad. Porque La si vos lo que vos ansiedad. me decís, que está esperando el momento, ya imaginándose la entrada, con toda la gente viendo, pero ella todavía está con Diego preparándose.
Y Entonces, ahí yo la voy a ansiedad es algo una clave muy muy importante. importante, total. Y ahí yo voy a algo que está tremendo, que es, yo justo este fin de pasado tuve una novia que era de Paraguay, estaba arreglándose, estaban toda la familia también en la habitación. Y yo vi que se estaba atrasando todo porque los de ellos era mucho más arriba, el make-up, el pelo, todo demoraba un poco más. Y yo vi que estábamos muy sobre la hora. Y cuando veo que todos empiezan a vestirse, le digo a la mamá y todo eso, digo, tienen que vestirse ya y salir. Salir de esta habitación porque vos decís, estuviste un año planeando tu pelo, tu make-up, tu vestido y que no tengas un 30 segundos para vos mirarte sola, sin ruido, frente al espejo y decir, era esto lo que yo buscaba. Porque estás gastando en un vestidazo, peinadazo, maquillaje, tocado, y vos decís, viajaste a otro país y todo eso, y no tenés un segundo para vos mirarte si era lo que vos querías ver, porque todo el mundo está en la suya. Entonces digo, es re importante eso a veces pensar de que está buenísimo toda la parte del acompañamiento, pero necesitas ese momento para vos sentir vos, porque después en la fiesta no sucede más. Bueno, la novia en la iglesia, en todos lados, no tiene un minuto para ella mirarse y decir, pa boludo, mirá lo que hice, lo que tanto soñé, en este momento está sucediendo, soy yo. O sea, creo ¿Te que ha es un pasado de que momento. una novia se mira al espejo, mire algo que venía preparando hace tiempo, Sí. y ese día mismo te dice, Diego, quiero hacerme otra cosa? Pero estamos hablando de otra cosa Sí. completamente No, eso diferente. no pasa, no pasa. No, no te ha No, no, pasado pero nunca. no, gracias a Dios. Llegar al punto, a lo que quiero llegar con completamente diferente para Gracias, que la gente entienda gracias a es, Dios. paso de un moño a pelo No, suelto. bueno, a veces sí, pero eso también es muy rápido. Eso realmente no. Pero en sí es algo menor si vos decís un soltar el pelo. Imagínate que no te llega a gustar el vestido. Bueno, Eso claro. te querés matar. Y han sucedido. Te vas a Que sentar no le gente. gusta el Pero vestido. vas a sentar gente acá que te va a decir cambiaron el vestido el día anterior, tuvimos que salir volando a hacer otra cosa, o vinieron a Pero la prueba de buscar. vestido, no hay, No, no, la no hay prueba prueba de vestido que no. se hacen Tal vez así. un vestido que te hizo otra persona y al propio diseñador le llega a otro porque vos decís, tengo que preparar un vestido para mañana. O sea, yo conozco gente que ha hecho eso y vas a tener gente acá. Lo vas a hablar, pero es tema de otra persona. Pero obvio que sucede, porque vos decís, son mil cosas y Pero a vos... nivel peinado, llevándolo a lo ¿Sabelo? tuyo, Sí, claro que sí. contame una, por Bueno, te voy a favor. contar un recuerdo. Lo bueno es una chica maquilladora, muy conocida, que trabajó de otro lado, pero hace muchos años que se casó. Yo la peino, yo no entendía porque era otro idioma que yo no entendía, y te estoy hablando de un idioma que no era inglés, no era portugués, todo eso era, no entendía nada. Entonces, Por favor, decime el idioma o que era cambie la... ruso. Entonces, yo no entendía Claro, nada. nada. Ella llegaba a casarse acá a Uruguay. Entonces, Ruso, me claro, quedé... pero quedó loco yo porque llega con su mamá, que también hablaba en ruso, o sea, seguramente si me está viendo, o sea, ella vive acá hoy, es una gran profesional, pero claro, entonces 7 cortinas de pelo. Y la estética rusa sabemos que es muy diferente a la uruguaya, o sea, es Claro. mucho pelo, mucha cosa. Fueron 7 cortinas de pelos que le puse a ella. Un moño cerrado que, claro, yo en ese momento lo hice y digo, ay, qué horror, porque, perdón. Pero sí, claro, no estamos acostumbrados a esa estética con el tocado y todo eso. Y era un montón. Es una diosa. O sea, ella era una muñeca, un vestidazo, pero el peinado yo miraba y yo decía, claro, quedaba muy grande para su cuerpo. Bueno, ¿Qué, y qué sucedió? ahí entra el Ella Diego entró, racional. no, no, ella entró, ella se casó, sucedió todo. O sea, a la semana me llama su esposo diciéndome que ella odiaba su peinado, como se veían las fotos, y la peinamos todo, hicimos otro peinado y salió a hacer fotos en otro lugar para que le pudiera gustar sus No fotos me post jodas. casamiento. Sí, totalmente. ¿Entendés? Pero la decisión había sido de ella. Por eso te digo, Pero ahí el Diego racional le dijo a la novia, hace che, mucho, mirá que esto no va a quedar hace más bien. de 10 años, ¿cómo le voy a decir a no si yo no hablo ruso, boludo? Claro, había falta de... O ¿Cómo, sea, era una cómo? falta de comunicación, No era pero no porque... no había cómo, no había cómo, porque yo sentado entre esas dos mujeres hablando ruso no entendía. Pero Estaba capaz que como era que mirarla y decirle, no, no, pero cómo que ugly. no, boludo, no, 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 nada. O sea, no había cómo Pero al final la solución fue hacerse otro hacer, peinado hacer otro peinado, y otra otras foto. fotos. Pero sí, ya había pasado la boda igual. ¿Entendés? O sea, la boda ya había pasado y listo. Pero bueno, listo. O sea, a lo que voy es que pueden suceder cosas y sí, todo el tiempo. O sea, Pero suceden. estamos hablando de un imprevisto que en realidad el día de la boda no tuvo solución. Pero Pero, por un tema de... pero el día de la lle- boda ya estaba copada.
Era lo que, o sea, el día de la boda ya se miraba y estaba increíble. Bueno, y ahí podés Para mí, a mí no me entender gustaba vos. porque yo decía, listo, esto acá en Uruguay es rarísimo. O sea, hoy tal vez tenemos mucho más, hace más de 10 años esto. Hoy vos decís, perfecto, tenemos como mucho más globalizado y entendemos esto, pero en ese momento yo miraba y decía, wow, qué raro, pero está listo, le gusta esa estética y nada. Pero claro, para mí era rarísimo, sobre todo por no entender, ¿viste? Pero pasan cosas y terminan siendo anécdotas después. La rusa, la La historia de la rosa. rusa. Bueno, antes de seguir en el mundo bodas, quiero volver a tus comienzos. Quiero volver a ese Diego chico que entiendo que sos de Artigas. De Artigas, interior, Baltasar Urún es un pueblo muy chiquito, O sea, interior, a interior. 100 kilómetros de Artigas, o sea, por eso no tengo tanto la S, obviamente ves lo criollo que estoy hablando, No, está pero no, perfecto. pero no tengo tan... Juntame con otro Artigas y tal vez me sale mucho un siseo y de ¿cómo estás? ¿Andás bien? ¿Cómo es? Pero no es tan fuerte como si vivieras en Artigas. Bueno, y desde chico, Diego tuvo una personalidad así extrovertida, de estar en constante movimiento. Diego siempre fue maricón, o sea, de niño, ¿entendés? Entonces vos decís, siempre supe eso. Cómo era crecer siendo ese Diego en un pueblo tan chico? Ese era el problema, era qué iba a hacer pobre Dieguito, ¿entendés? Yo hoy lo miro y digo, no tengo ningún conflicto, o sea, siempre hice las paces de alguna manera conmigo, porque miro mi niñez y digo, solo lo puedo abrazar a ese niño, agradecerle por haber sido tan fuerte de alguna manera, porque ¿Esto, vivía, de qué edad estamos hablando? estamos hablando desde los 5 años en Ok. adelante, los 5 años en adelante porque es cuando yo vuelvo a vivir a ese pueblo. Mi madre había muerto cuando yo tenía 2 años, me vuelvo a vivir con mi padre, entonces claro, era como, porque era muy chico para vivir con él, vivo con una tía en Salto, entonces ahí cuando me vuelvo, pero claro, yo la verdad es que mi niñez fue como de alguna manera es como que fue un niño que vivió en ese lugar y siento que sentí todas las ausencias que podía sentir. Claro. Yo, obviamente, y no las reclamo, ¿eh? Porque vos me decís, ¿volverías para cambiar cosas? Y no, si yo voy a ser la persona que me transformé hoy, Es lo que te hizo es lo crecer que y me hizo de aprender alguna y manera. madurar de una manera más rápida de lo normal. Y a eso quiero llegar. Ese Diego tuvo una madurez muy pronta y, según tengo entendido, a los 15 años te fuiste de tu casa. A los 15 años me fui a mi casa. Que no es Es que no normal para no es ningún chico, normal, te diría. no es normal hoy, chicos, porque también es eso, no es normal hoy. Hace más de 20 años atrás, o sea, la gente trabajaba en negro con 15 12 13 años. Lo que pasa es que, obviamente, me parece fantástico, pero siento que tampoco lo quiero llevar a un lugar de, ay, pobrecito. Yo nunca sentí lástima de mí y no hay cosa peor que sientan por mí que eso, palabra. Porque siento que, de alguna manera, la construcción que yo hice de mi persona nunca fue por ese lado, al contrario, fue por el lado del esfuerzo, la disciplina, la constancia, de que yo sabía lo que yo no quería para mi vida y que no quería volver a sentir esa ausencia constante que sentí siempre. Entonces digo, bueno, la única manera de yo sentir seguridad conmigo es de yo recomponer y sentirme independiente. Independiente, obviamente, para mí siempre fue la economía. ¿Por qué? Porque era lo que me iba a dar mi estabilidad económica, porque la emocional iba a depender totalmente de si yo iba a quedarme estancado en esa niñez que no la elegí yo, o sea, era responsabilidad de otras personas que no estuvieron, o si yo iba a abrazar eso y transformarme en el hombre que tenía que ser. Entonces por eso digo, no me quedo enganchado en esas cosas porque sucedieron, no fueron culpas de nadie, cada uno carga sus mochilas y ninguna es más pesada que la otra. Entonces digo, fue lo que les sucedió, fue lo que pudieron hacer. Entonces hoy, ¿qué puedo hacer yo? Tratar de ser lo más feliz posible en lo que me queda. Entonces digo, desde ahí traté de ser responsable conmigo, disciplinado y todo eso, y eso tiene un costo. Eso tiene un costo que un montón de veces separás un montón de gente de tu entorno porque vos decís, primero estoy yo, Y por mi no me están estabilidad. sumando al proyecto de vida que tengo yo. Y yo necesito mi estabilidad primero para poder ayudar a otras personas. Entonces yo eso soy muy claro. Si yo estoy bien, está todo bien. Si yo no estoy bien, no está todo bien. ¿Entendés? Creo que Entonces es eso es algo que un todos tema. deberíamos seguir. O sea, el Sí, pensamiento de yo estar antes que nadie. pero siento que eso también se aplica muy bueno, es fácil porque yo. Mi yo fue por necesidad, no fue porque yo elegí. Mi yo fue por necesidad para Claro. subsistir. Yo necesité encargarme de mí porque no estaban quienes tenían que estar. O sea, pero bueno, Bueno, y volviendo a ese Diego que volviendo buscaba la a independencia, independencia. con 15 años te Me viniste a fui a trabajar. Montevideo. No, con 15 años me fui a trabajar.
Fue algo muy gracioso, una familia muy amiga, o sea, hoy son amigos, en ese momento Ujú. era gente que tenía una estancia, estaban buscando gente para cocinar y gente para trabajar ahí, y yo fui y dije que sabía cocinar. ¿Viste la oportunidad? Sí, Mentiste no vi la currículum, me oportunidad, voy. fue un atrevimiento, ¿entendés? Más que oportunidad. Pero, Bueno, o sea, los atrevimientos también son ¿entendés? oportunidades. Y fui y dije, claro, el primer día se me hicieron, che, no sabes hacer otra cosa, porque realmente me salía muy mal cocinar y tal, pero igualmente fue como, creo que de alguna manera, creo que sin querer, ellos fueron un pilar importantísimo a la persona que soy hoy, porque yo con ellos conocí una familia que, nada, que era una familia. Que había más una contención. Era una familia. Yo no conocía una familia, porque la mía se había roto. La mía con la muerte de mi madre y 2 años y todo eso se había roto, mis hermanos mayores se habían ido y todo eso. Era la primera vez que yo convivía con una familia que era padre, madre, hijos, jugando, viendo una escena familiar. Pero aparte una escena familiar tipo lo más sana posible, digamos, con por lo menos de lo que yo estaba acostumbrado a ver. Fue como muy loco eso. Y esa gente, bueno, trabajé con ellos 5 años, fueron fantásticos hasta el momento que se Eso tenían que ir. a los 15 De los años. 15 a los 20 A estuve los ahí. 20, ¿eso en dónde? Eso en Artigas. En Artigas no, más cerca de Salto, pero ahí. En el Pero campo no, no también. era en la capital No, todavía. no, era en el campo. Yo seguía estando en el campo a 40 kilómetros de donde yo vivía ¿Sentís antes, en el que medio del tu vida campo. comenzó ahí? Yo siento que, ¿sabían que comenzó ahí? A que todo era posible. Porque yo vivía, boludo, yo era un demente, o sea, hasta el día de hoy soy medio demente, Bueno, pero antes de lo que vayas a decir ahora, quiero ir a una frase que escuché tuya, mm, que es sobre, estoy demente, pero la frase es, nunca te van a dar espacio, lánzate. totalmente, y es por ahí. Entonces, ¿sabés lo que yo ¿De hacía? dónde viene esa mentalidad? ¿De dónde viene de soñar? De soñar, ¿sabes con qué? Yo en ese lugar tenía que no tenía en mi casa, era DirecTV. El Ok, volar lo que te mando. Pero estamos hablando del show de 16, 17 años. Estamos hablando de hace casi 30 años atrás. Yo tengo 44. Entonces vos pensás que hace muchos años atrás de esto. Y tener DirecTV en el medio del campo, en el medio de una estancia, a 700 kilómetros de era acá, lujo. era bárbaro, porque en ese pueblo nosotros agarrábamos la televisión por parabólica, solo canales brasileros. Entonces yo en Claro, ese estás ahí lugar, en en claro, el entonces lugar de... lo que hacías era falar portugués, olhar telenovelas da Globo, ¿entendés? Era Telenovelas como, de Globo. exacto, era como eso. Y de repente ahí yo empezaba a ver Match Music, MTV y Entertainment Television. Entonces yo miraba todo lo que era alfombras rojas y todo eso. Y yo te juro que yo miraba eso y suena re loco, Joaco, porque yo nunca vi como algo que estuviera lejos. Yo lo miraba, lo observaba y me sabía todo, me sabía todo. Entonces cuando me vengo a Montevideo, termina mi trabajo ahí, yo digo, A los bueno, 20. a los 20 yo me vengo a Montevideo y todo empezó a suceder muy rápido. Yo empiezo Entonces, digamos que dividís tu vida en varias etapas. Una varias. fue claramente el comienzo de tu vida a los 2 años con el fallecimiento de tu madre. Una transición de tu vida hasta los 15, de una familia rota, de situaciones en las que ese Diego no se sentía atendido. O sea, Y a lo los decís 15 y me da una tragedia que yo arriba, claro, pero es... entiendo que eso Pero, le dio madurez a ese Diego. claro, Entendió que me la tengo que buscar. Y como decís en la frase, nunca te van a dar espacio, lanzate. andé, lanzate, A los total. 15 años, entonces te vas con Fui mi esta primer familia lanzada, que fui, mentí que era, cocinaba. y ahí descubriste lo que era una familia. Y fue genial porque con ellos yo viajé. Por ejemplo, ellos se venían a pasar. Mira, por ejemplo, eh, algo re loco, ¿no? Y vamos a ir a algo que te voy a adelantar que vos me ibas a decir. Era, ellos se venían el verano y yo me venía el verano con ellos. Pero de alguna manera, como yo hacía de todo, tipo desde niñero, ¿entendés? Hasta Multiuso. cocinar ni tanto, porque no cocinaba realmente, pero era como que estaba ahí, de alguna manera yo me sentía parte de la familia. ¿Hoy Y, cocinas? y hoy cocino, sí, pero no me gusta lavar, entonces por eso no cocino Ok, tanto. ok. Y claro, pero cocino muy bien, ¿eh? Porque yo antes de hacer peluquería hice cocina. Hice cocina internacional. Entonces, ¿pero a qué edad fue la cocina? Cuando me vine a Montevideo me vine a hacer cocina. Hice cocina, empecé con cocina, pero claro, después que te romantizan hace tantos años atrás, la cocina no es lo que soy, lugares gourmet. Eran papas fritas con pizza. Y vos decís, ganaba 2 mangos y no podía vivir, o sea, con eso. Y salía a las 2 de la mañana con... Ya lo dije 1000 veces a eso, o sea, no, ni en pedo. O sea, era algo que...
No te estabas sumando, No, sino que... no iba a llegar a mis planes. ¿Por qué? ¿Y por qué arrancaste cuando llegaste a Montevideo? Arrancaste por ese lado. Porque yo sabía que era algo con mis manos, porque intuía que era algo por ahí, pero no sabía qué. Entonces empecé por la cocina hasta que encuentro, pues te digo, esto lo repito siempre, pero encuentro un volante, empiezo a hacer peluquería, empiezo Bueno, a trabajar, eso lo conozco y empiezo es a el famoso trabajar. volante de cortes a 35 Corte pesos. 35 pesos. Contame un poco de eso. Y lo que pasa que era lo que yo no tenía mucho más tiempo. Entonces tenía que empezar a trabajar. 35 pesos era el corte en ese momento. Pero claro, gente, hablamos 2003. Uruguay en una crisis económica, la gente sin trabajo, los bancos fundidos. O sea, el Uruguay del Te, 2003. te viniste Vos no habías nacido, ¿no? 2002 yo. Por eso. Entonces, por eso te Estamos digo. hablando de que vos te venís a la capital en una situación nacional que no era la Que no mejor. era la mejor para yo quedarme. Entonces, no era acá que vos decías, bueno, podés venir a hacerte el fantástico. No, boludo, tenés que venir a raspar la olla. Tenías que venir esto era a raspar la olla y ver cómo sobrevivías. Entonces, No ahí había lugar, había que lanzarse. había que lanzarse. Entonces vos decís, yo ya tenía, ¿a qué iba a volver? Ya no tenía el trabajo que tenía anteriormente. ¿Iba a volver a mi casa? ¿A qué casa? Vos tenés que pensar todo lo que me pasaba en esta cabeza de que yo tenía que sobrevivir. O sea, me tirabas un gobón y yo lo iba a agarrar. Porque yo tenía que sobrevivir. No había un hogar, no había una casa que volver. O sea, mi trabajo anterior ya había sido, ya se transformaba en otra cosa. ¿Y Y, qué fue lo que te tomó la y, decisión de venirte a Montevideo a los y 20? porque era la única posibilidad que creía que... vos pensá esto, yo con 20 años, gay, en un pueblo chico y todo eso, mi vida no iba a tener muchas opciones de trabajo, porque en el lugar no hay con qué trabajar si no trabajas en el campo. O sea, hasta el día de hoy es un lugar en el cual la gurizada estudia y se va, o sea, porque el interior en sí, el interior queda muy lejos de la capital. A veces la gente que vive acá en Montevideo no se da cuenta y piensa que, yo qué sé, para mí Montevideo viviendo allá era Nueva York. Claro. ¿Entendés? Y esa distancia sigue habiendo hoy. Vos vas, por ejemplo, a mi pueblo y no sé si llega a haber un cajero automático en ese pueblo, si no tenés que viajar 75 kilómetros al siguiente pueblo para buscar un cajero. Por eso te digo, el interior sigue estando lejos, no es algo que cambió 20 años después. No, entonces digo, yo allá, imagínate que la vida que tengo hoy, siento que es otra vida totalmente diferente. Y digo, lo hablo y digo, qué ridículo lo que puede suceder en tan poco tiempo en la vida de Claro. una persona. ¿Pero por qué? Porque tomás decisiones, no porque me quedé esperando que alguien me las solucionara. Yo necesitaba solucionar porque no iba a ver quién me solucionara las situaciones a mí. Me parece interesante ahora arrancar por el lado de vos jugándotela, vos planteando ideas, el famoso corta 35 pesos. Ah. ¿Cuándo? Porque vos no solo aprendiste un oficio tampoco, porque el oficio de cortar pelo, bárbaro, también comenzás a crear tu nombre. ¿Cómo es ese comienzo o cuándo es que comienza a crecer Diego Alfonso? Yo creo que ahí hay algo que está bueno porque también te hace ir a pensar es, che, cuando, viste, yo hoy veo gente dando consejos de, bueno, ¿cómo lo hiciste con esto y lo otro? No lo sabes. O sea, las cosas suceden. Y además la experiencia de vida de cada uno es Pero diferente. las cosas suceden. Yo no me puedo venir a decir que hay una reglita en la cual yo hice esto y funcionó. Porque hay cosas que podés hacerlas y funcionan y cosas que no. O sea, a mí vos decís, bueno, Diego Alfonso, yo lo creo. Yo ni idea, yo tenía que trabajar. ¿Qué pongo? Bueno, en mi cartel le puse Diego Alfonso, ¿entendés? Después empieza a suceder de que la gente se empieza a arreglar conmigo y todo eso. Yo nunca me creí un... No me creía bueno cortando el pelo, bueno haciendo color y todo eso, pero de repente tenía clientes. Entonces, por eso te digo, no te puedo explicar lo que sucede después, porque solo es algo que agradezco, pero al mismo tiempo digo, bueno, las cosas empezaron a suceder, mi vida empieza a cambiar, empiezo a necesitar gente para trabajar conmigo, ¿Tenés porque algún momento bisagra en tu vida que digas, acá hay algo? en el momento que empezó a pasar las cosas que a mí más me divertían, que Ok, era, contame un poco de por eso. ejemplo, que eran decir, bueno, che, me llaman una vez para peinar desfiles de moda. Y yo Ujú. no tenía un mango. Porque yo seguía trabajando, tenía mi peluquería, empezaba a trabajar, pero si yo no abro la peluquería porque me voy a pagar un desfile. ¿Cuál fue tu primer peluquería? Mi primera peluquería era a media cuadra donde estoy hoy. O sea, yo siempre estuve ahí. Entonces, Te mantuviste en la zona. me mantuve en la zona. Entonces, yo trabajaba al frente de mi casa y vivía en el fondo. Pero si yo no abría porque me iba a peinar un desfile que no me estaban pagando nada, tal vez me daban 2 fijadores de regalo por peinar ese No había desfile, ingresos. no había ingresos. Pero yo era tan feliz.
Entonces como que yo empecé a entender de que yo quería hacer las dos cosas. Yo quería vivir, pero también hacer lo que me gustaba. Pero ¿qué me empezó a dar eso de los desfiles y todo eso que no me da el otro? Exposición. Visibilidad y exposición. Entonces me empezó a dar eso, entonces bueno, puedo hacerlo esta vez en cuando. Y en un momento hubo mucha exposición, empecé a trabajar con una marca de productos que me empieza a mandar a peinar a la Fashion Week de Nueva York. Y bueno, y ahí empezaron a cambiar porque fueron ¿Esto contratos. qué año fue Esto fue aproximadamente? año 2012, 2011, 2013. Empieza por ahí. Yo empiezo, pone 2009, 2010. Pone el 2009, 2010 empiezan a suceder esas cosas. Y ahí yo firmo contrato con una marca que estuve 7 años trabajando, me fui a 5 Fashion Week a Nueva York a peinar con ellos, ya ahí obviamente empiezan a cambiar cosas, pero igual yo todavía no había arrancado en el 2013, 2014 a peinar novias. Yo hacía moda, la moda te enamora porque te da una visibilidad y todo el mundo es amigo, 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 amigo. Claro, amigo, muchos amigos, pero que no cobras porque se transforma en Claro. un gran circuito de amigos. Y vos decís, ves que todos los amigos están haciendo, se van de viaje y todo eso, y vos eras el que seguía siendo amigos sin tener un mango. Claro. Entonces en ese momento empiezo sin querer a peinar novias, una novia, dos novias, tres novias. Y de repente, en un momento estoy en un evento, me acuerdo bien, que alguien me dijo, ay, vos sos Diego Alfonso, el peinador de novias. Para mí fue un cachetazo ¿qué me está diciendo esta señora? Yo peino moda. Porque claro, Claro. hay nada que ver, una rivalidad ahí, digamos. Pero en ese momento yo pensé, yo, claro, yo peino novias. Y en el momento que yo ¿Y me pude... cuántas novias llevabas cuando te No, dijeron ni me eso? acuerdo, ni me Pero eran acuerdo. muchas. No, serían, porque para que alguien me diga eso Claro, serían para quien te muchas. identificara por Pero eso. fue en el primer momento, yo digo, pero por supuesto, si yo, o sea, en este momento estoy trabajando y las novias están haciendo un gran sustento de mi salón y todo ese tipo de cosas, digo, por supuesto que peino novias. Y en ese momento entendí que yo tenía que desenamorarme no desenamorarme de la moda, pero sino entender de que todas las horas que vos estás dando para alguien, estás trabajando y hay alguien que si no te está pagando, está llevándose el provecho de tus horas de trabajo. ¿Vos sentís que parte del proceso que tuvo Diego Alfonso, peluquero de novias, o la que hace, el que hace novias, fue desenamorarte de la moda? Y de alguna manera sí. O sea, tuvo que desenamorarme de ir a trabajar tantas horas porque es largo. Mirá que la gente que trabaja en moda es muy admirable. Son horas. Mirá que a veces los rodajes empiezan tempranísimo, terminan tardísimo. Es mucho tiempo y vos decís, ¿Vos ganan estabas bien. enamorado de Yo eso? estaba enamoradísimo de eso, pero enamoradísimo porque la gente que trabaja ahí es muy amorosa, es muy lindo. Todo ese mundo es espectacular. Pero claro, a mí lo que me pasaba era que yo cerraba el salón. O yo me iba y dejaba trabajando a una persona en el salón, pero yo no estaba cobrando todas esas horas de trabajo. Vos pensás que, vamos a suponer, yo estaba cobrando por ir a peinar a una persona, pero que tenía que retocar todo el día. Yo en la peluquería te puedo hacer 10 personas en un día Claro. o más. Entonces vos decís, no, 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 no es lo mismo. Pero a lo que voy es, los momentos de cambio nunca sé cuáles fueron, nunca te voy a explicar de qué manera fue que todo sucedió. Hoy miro para atrás y digo, qué locura, cómo todo sucedió, qué fantástico. Al mismo tiempo digo, yo tengo una peluquería desde antes de peinar novias y creo que cuando deje de peinar novias voy a seguir teniendo la peluquería. Claro. Entonces yo primero soy Diego Alfonso, el peluquero que trabaja en un salón, y después las otras cosas que se dieron fueron como abanicos que se abrieron, pero yo a la moda me fui, yo dejé yo de peinar, yo dije no voy a peinar esto, no voy a peinar cosas, porque sentía que tenía que tomar decisiones. Como todo en la vida, uno toma decisiones. ¿Cuáles fueron las decisiones más difíciles del peluquero Diego Alfonso? En ese proceso de comenzar, ¿cuál fue Ah, lo más difícil en tu el clic. crecimiento? El clic, que eso fue re importante porque yo una vez me siento y Gonzalo, mi marido, un día va y me sienta. Él siempre tuvo todo a disposición, digamos, porque él me veía a mí, sabe, me acompaña hace muchos años. Y, y me siento un día y me dice, che, mira, estoy armando esta planilla. Tenía como 4 o 5 años de planillas armadas, de lo que entraba, salía, de salón y todo ese tipo de cosas. Y me sentó y me mostró cuáles eran las ganancias reales de mi salón y cuáles eran las personas que más me recaudaban trabajando en mi salón. Me hizo todo me Un impresionó. estudio del Me hizo un mercado de Diego estudio, pero bueno, Alfonso. entonces me hizo todo eso y agarra y me dice, para de alguna manera, todo lo que trabajas y todo eso, siento que las cosas no están bien. Y yo agarro y digo, claro, él lo entendía, pero me dice, Diego, vos tenés un negocio, tenés un kiosco para hacer amigos. Esto tiene que pegar un giro.
Y en ese giro vas a perder mucha gente de alguna manera en el camino. Y en ese momento fue, claro, bueno, hubo una decisión, la peluquería tuvo un cambio importante en el cual los precios, todo cambió y bueno, dejaron de ir mucha clientela que yo tenía, digamos, antes, pero claro, era porque cambió el valor, cambiaron muchas Eso fue cosas. un proceso muy Pero fue un difícil para proceso para mí vos. terrible, porque yo sentí mucha culpa, me sentí muy mal, pero entendía de que si yo no hacía eso, yo estaba teniendo una peluquería que no ganaba. Y la verdad es que eso estoy seguro que le pasa a mucha gente a veces, porque la amistad dentro de un salón lleva a que vos decís, tengo a alguien que hace tantos años que se atiende conmigo, pero cuando no entiende que el proveedor sube 2 veces al año, y no es un proveedor, son todos los proveedores, que hasta los proveedores del Estado, como el del alquiler, el agua, luz, me sube a mí 2 veces al año. Yo también tengo que retocar precios. Entonces, cuando vos te quedaste enganchado con alguien de hace 10 años y por amistad y agradecimiento, vos no le cambiás el precio, yo terminaba perdiendo plata en ese proceso. Y ese momento fue un momento en el cual yo me di cuenta que mi salón cambió totalmente, pero también vino otro público. Y ahí lo que aprendí fue, nunca te metas en el bolsillo de otra persona. Hay gente que va a poder pagar tu presupuesto y otra que no. En ese momento, bueno, vos vas a ver si la amistad se mantiene y si era una amistad real, la otra persona va a entenderlo. Y si no, bueno, fue un placer que cruzaras por mi vida. Pero al final del día esto es mi trabajo. Me hablabas recién sobre qué gente me sirvió o no en la peluquería. Viste cuando me dijiste que Es, Gonzalo te hablaba de los sí, números. Hay mucha gente talentosa en el mucha. rubro, sea en la fotografía, en la peluquería, en el maquillaje. En la peluquería, ¿qué hace destacar a una persona? Sin duda la preparación que tenga. Pero vos puedes ser el profesional que seas, con todo el talento del mundo, pero si vos no tenés trato con la gente, no tenés ese carisma para poder hablar y ser sobre todo humano con una persona, eso es complicado. Y mirá que he conocido casos que he quedado de cara de gente preparadísima, pero no tiene la capacidad, o no tenía, porque tal vez he visto, conocido, de tener eso de, no sé cómo decirle la palabra, y que vos decís, qué increíble, pero vos te das cuenta que no todo, vos decís, vos podés preparar a un buen profesional, vos lo podés preparar, vos lo estudiás y todo eso, pero una buena persona no. La buena persona es La buena persona genuina. es o no es. Eso no es. Entonces vos decís, y todo en un momento, vos puedes intentar sostenerlo, pero se cae. Todo en un momento se cae. Si eso no es real, se cae. Y ahí es cuando vos das el paso de decir, este profesional sí puede trabajar conmigo o no puede trabajar conmigo. Y es muy complicado porque lo que más falta a veces es disciplina. Pero no lo digo lo digo porque veo en montones de lugares de colegas dueños de salón que nos cruzamos y charlamos a veces, y nuestro gran conflicto es a veces, claro, de que tenés un montón de profesionales preparándose, pero que capaz nada, es como que esto es un trabajo muy, muy romántico también. La gente dice, ay, no, no sé, no, mañana no tengo ganas de ir a trabajar, no voy. Pero yo, por ejemplo, tengo una agenda llena de gente que va a ir a atenderse y de repente a mí me faltan 2 personas en la peluquería y para mí es llegar corriendo a reordenar toda la agenda, ¿entendés? Y a veces vos decís, eso en mi caso, o en el caso de otras personas, pero a veces pasa que, nada, yo digo, nunca nadie por tu negocio se va a poner la camiseta más que vos. Entonces vos decís, Exacto. vos tenés que tener las cosas claras desde un momento de que hay gente que te va a cumplir y gente que no. Y hoy en día a mí me pasa cuando voy a contratar personas nuevas y todo eso, gente que quiere trabajar 6 horas y lo entiendo, a mí también me encantaría. Pero en mi tipo de negocio, en el cual tal vez en 6 horas vos hiciste un color, porque pasa eso, Joaco. Vos pensás que un color lo sacás en una hora, no lo sacás en No, y una además hora. yo acostumbrado a lo que es No, peluquería de hombre, claro, es no. como, yo voy a la barbería, voy, no sé, 30 40 minutos, Claro, pero hoy, máximo. bueno, imagínate 30 o 40 minutos para cortarte el pelo. Imagínate hacer un diseño de color que hoy todo es muy técnico. Antes no pasaba eso. Hoy los profesionales que tenés son muy capacitados, que por eso también es mucho conflicto. Porque vos decís, se preparan mucho y obviamente es que esperan mucho más. Porque vos decís, a veces están 6 horas haciendo un color, porque ese color tiene todo un tema de exposición y después de degradé, cambio. Son muy técnicos, son tremendos profesionales. ¿Y cómo conllevas los egos Ese es el problema. de los Todo, trabajadores? para no decirte esa palabra primero, fue todo lo que te dije antes. Y es muy complicado porque todo lo tenemos. Entonces vos decís, es muy complicado a veces cuando vos tenés varios profesionales talentosos trabajando contigo, tenés que ser el mediador. Y ahí es donde vos decís, pa, que nada, nadie me preparó para ser jefe, nadie me preparó para ser empresario, por decírtelo así. Y vos te das cuenta que
qué importante es que tener mucha personalidad porque yo soy una persona, yo soy esto que ves, o sea, yo trato de ser feliz y estar bien con todo el mundo y con la gente que trabajo, son compañeros que trabajan conmigo. Entonces en el momento que me llevan al lado de yo tener que ser jefe, me es terrible porque me ponen en un lugar que no me gusta estar. En el lugar de decir, che, esto hay que hacerse así, así, así. Y no me divierte a mí esa Bueno, parte. quiero llevar ahora esa personalidad que tiene Diego a bajarlo a tierra al día de la boda. Mm, Bien, porque vos tenés un trato muy particular el día que trabajás en la peluquería en el día a día. Pero ahora quiero llevar ese trabajo de Diego a las bodas. Porque uno desde afuera puede ver, me pasa mucho a mí por ignorancia, de que Diego o cualquier otro proveedor de peluquería o estilismo dice, ok, es peinar y listo. Yo lo veo mucho así y yo con el tiempo me he dado cuenta que no es así. Claramente no es así. Yo quiero saber cómo trabaja Diego el día ah, de una boda y qué lo hace diferente también, porque es muy importante. totalmente. Yo realmente después de mucho tiempo lo automatizás. O sea, no es que tampoco le quito importancia porque vos decís, bueno, no es algo que para mí es nuevo, lo hago siempre. Entonces sé que tengo que ir peinar a la novia, ya lo probamos antes, entonces sabemos. Después queda mi demencia de nunca saber decir que no. Entonces a mí me llaman, tal vez si los horarios coinciden, como te decía, arranco con una a las 8, otra a las 12. Si los horarios coinciden, yo te puedo peinar a las 2 de la mañana, a mí no me importa nada, porque a mí me encanta y soy un agradecido el hecho que me hayan elegido. Pero yo he arrancado, y lo sabés, de decirte, peino una quinceañera a las 8 acá, voy a cambiarla a la novia de Punta del Este a las 11 de la noche y volví a cambiarla a la quinceañera a las 2 de la mañana acá el peinado. Bueno, Pero hubo una vez que estábamos en Agua Verde, sí, fuiste y me dijiste, nos vemos. Y yo, ¿cómo que nos vemos? Sí, sí, vuelvo a las 2 de la mañana. Y claro. fue como, no, ¿y ahora dónde vas? No, a una quinceañera en En el Grand Montevideo, Hotel. claro. No, Digo, no, claro, pero a es... mí me pasa eso, y lo he hecho, y a veces gente dice, pero vos estás loco, vos estás loco. Y yo digo, a mí realmente me divierte y me encanta eso, mi trabajo. Y sobre todo el hecho de, no sé, será tal vez todos los mambos que uno debe tener, de decir, sentirte útil y nada, y resolver. Y a mí me encanta resolver. Pero bueno, entiendo que hoy ya no tengo la misma energía que tenía hace 5 o 6 años atrás. Este año lo hice perfecto. Pero bueno, también empiezo a charlar y bueno, y hablamos con Gonzalo, che, estas locuras que estás haciendo, o sea, estás jugando con la suerte también, yo sé, en el momento que yo me muevo, porque eso es ruta metiendo Punta del Este, Montevideo a la 1 de la mañana, y vos decís, lo hago eso, yo a Punta del Este te puedo meter 3 4 veces en la semana, ¿entendés? Claro. Entonces digo, llega un momento en que vos decís, bueno, ¿sigo con esto, jugándolo así? O empiezo a organizar, bueno, mi próxima temporada empieza a cambiar de alguna manera, que yo digo, bueno, trabajo solo Punta del Este o solo Montevideo, ya no empiezo a hacer la movida, pero también, como eso es, a mí me divierte mucho, me encanta mucho esto, pero también me encantaría un día ser agradecido, decir gracias y hasta acá. No me Y gustaría, no me gusta, hoy estás parado en la situación de decir, no quiero hacer más estas locuras por un tema de energías, que vos decís que entiendo que hace 5 años había otro Diego más joven claro, que total. sí le gustaba esa Mira, adrenalina y esas hoy, locuras. Hoy, ¿en qué estás parado? Hoy, hoy estoy en que, bueno, yo trabajo desde un acompañamiento, yo tengo que hacerlo feliz a esto y en el momento que esto no me divierta tanto, bueno, ir soltándolo. Entonces digo, bueno, sigo siendo feliz totalmente. El tema es, ¿hasta qué edad yo puedo hacerlo de esa manera que lo hago? Joaco, yo he peinado en un día 7 8 bodas en un día. Y claro. eso para mí, el desgaste emocional de vos decís, llego feliz y todo eso, sí, pero la piedra que sentís acá, que vos decís, tengo que llegar a tal hora, a tal hora, a tal lugar, y de que por un problema que no sea tuyo va a atrasarte 10 15 minutos, sabiendo que esa llamada está pronta a llegar, che, ¿dónde estás? Lo vivo solo yo, porque lo vivo solo, a mí no me Bueno, acompaña nadie en el auto, a ¿eh? eso quiero llegar con el lado B que tiene Diego el día del casamiento. Claro, yo lo Porque padezco un montón, cómo hace Diego interna, Alfonso? físicamente yo, y llego a mi casa y ¿cómo bajás de toda esa adrenalina que viviste en el día? ¿Entendés? O sea, ¿Cómo hace Diego Alfonso el día de la boda para transmitir relajación o cómo, no, 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 yo cómo no te voy a resuelve transmitir Diego, relajación, cómo resuelve jamás. Diego cosas sin tensión ni caos? Las resuelvo porque de alguna manera yo me estoy riendo de toda la situación, así te esté hablando enojado, yo me voy a estar riendo contigo.
Entonces nunca la persona va a entender de que yo estoy enojado. Simplemente estoy haciéndote entrar en razón de una situación. Entonces, a veces lo que pasa con la gente que trabajamos y te dicen, bueno, no sé, la maquilladora es la que llega con toda la tranquilidad y yo llego con el caos. ¿Entendés? Pero bueno, en ese momento es que yo te llego y te he corrido a 10 personas y digo, ¿qué hace toda esta gente acá adentro? Yo siento que Diego Alfonso transmite un caos alegre. Pero yo llego a poner un poco a la situación en cauce, digo, y si hay cosas que hay que cambiarlas, y vamos a cambiarlo. Che, chicos, necesitamos tranquilidad, necesitamos mover esto, todo eso. Ahora vengo, o sea, y me ha pasado, hay novias que me lo han pedido que yo lo haga, ¿viste? Porque Entonces, conocen la personalidad de porque Diego. conocen y saben de que está, o sea, es necesario, nada, en ese momento, y nada, y a veces sacarla de la situación de estrés también. Entonces vos decís, boludo, mirá lo que sos. O sea, tenés todo, o sea, tenés una fiesta de 200 invitados esperándote, sos una bomba, estás espectacular. ¿Qué estás inventando? No seas ridícula. Yo qué sé, a mí no me importa nada, lo estoy diciendo, pero obviamente no, esto no sucede porque si vos estás leyendo a la otra persona, si hay algo que de alguna manera, lo que te diferencia es, yo cuando entra al salón a alguien, yo tengo 30 segundos, 40 segundos para leer esa persona, de qué manera le voy a hablar y de qué manera, si, porque obviamente hay gente que es más fácil que otra. Entonces en la primera presentación y todo eso vos estás viendo de alguna manera lo que la persona espera y lo que no. Entonces eso de alguna manera lo vas aprendiendo. Nada, es esa diferencia. ¿Viste? Entonces vos decís, a veces esa diferencia a la hora de la boda, qué es lo que está sucediendo y te das cuenta en el estado de la persona de cómo lo está tomando, si lo está Bueno, disfrutando o una vez que no. termina la boda, ¿qué te llevas de esa novia? ¿El peinado que le hiciste o cómo se sintió No, la ¿cómo se novia? sintió? El peinado, por eso te digo, el peinado es lo de menos el acompañamiento, el estado de, sabes que está feliz. Yo muchas veces, ese cambio de 2 de la mañana es porque quedamos, muchas veces no suceden. No suceden, ¿por qué? Porque en primer lugar la novia lo quiere asegurarse de que se o va a suceder. De que vos vas a ir, por si se le cae el peinado a las 2 de la mañana o a la 1 o a las 12 va a tener un arreglo. ¿Sabes cuántas veces llegué y veo que están saltando en el medio de la pista? Empiezo a saltar y le digo, boluda, mirá lo que sos, ni te atrevas a perderte un minuto de fiesta por ir a retocarte el peinado. Mirá lo que sos, ya, besito, listo, voy a la barra, me tomo un vaso de coca corriendo, salgo y me voy a dormir. Pues son las 1 de la mañana, yo estoy desde las 9. ¿Entendés? Claro. Pero entonces vos decís, saber resolver, no, bueno, yo vine, tenemos que cambiarte el peinado. Boludo, el peinado no importa. Yo que termines hecha bola. Lo que les digo yo es, mirá lo que empezaste, espero, si terminaste peinada y arreglada al final de la boda fue un embole. Tenés que terminar desbarrancando el vestido todo hecho bola, vos despeinado y con un ojo caído. Por favor, te lo pido, eso estuvo buenísimo. Eso, ¿Entendés? eso quiere decir la boda La estuvo boda de estuvo más. tremenda, ¿entendés? Por eso digo, a veces es como, bueno, leer los momentos y bueno, y saber si realmente era el hecho de la seguridad, es transmitir seguridad. Chau. Me encanta. Bueno, y eso yo lo veo mucho afuera, que ordenás mucho. Mm, Ordenás ese caos con un buen caos. mm. Porque Ta- llega ese Diego, ¡guau! No sé qué, pum, 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 pero a la vez como que lograste echar abajo todo el caos que ya estaba viendo la novia en esa habitación, como vos decías antes, las 15 amigas que estaban alborotando todo. Siento que llega Diego, pone orden. A Claro, su manera, pone orden. pero sí, yo qué sé, yo te digo, yo nunca pensé que me iba a encantar tanto y me iba a dar un tanto momento de felicidad acompañar gente. Que he tenido momentos de mierda, por supuesto. Yo tenía una boda, una novia que peinó. Y yo digo, porque vos ves de todo y hay algo que es re loco también, digo, bajándole un poco a la realidad el tema de las bodas, es que es muy aspiracional. Hay mucha gente que puede pagarse una boda, tener y realmente a veces la gente que te contrata, hay gente que hace un esfuerzo, otra gente es algo totalmente normal, pero después hay otra gente que ve eso como algo que quiero hacer en mi vida también y quiero esa boda y tal vez no tiene el dinero para hacerlo o los medios para llegar a esa boda. Y me acuerdo en un momento, porque vos decís, al final del día vos, yo y todos los proveedores de un casamiento somos trabajadores, que le metemos muchas Exacto. ganas, mucho amor y todo eso, pero ese es nuestro trabajo y vivimos de eso. Entonces yo me acuerdo una vez de peinar una novia y de repente a la hora me llama el diseñador, me dice, che, ¿a vos te pagaron? Yo digo, sí. Y después otra, la maquilladora y la maquilladora y la tocadista, todo. ¿A vos te pagaron? ¿A vos te pagaron? Y empezamos a ver y las transferencias eran falsas. Mentira. Los de la comida, o sea, todo era falso. Y fue como re triste, voy a decir, o sea, te voy a dar nombres, o sea, no sé, Inés Carriquiri, la tocadista,
boludo, no Da me nombre de quiso, los proveedores, de no. los proveedores, ¿entendés? Me dice, no, boludo, no me pagó, que no sé cuánto y todo eso, ¿entendés? El diseñador, un diseñador es más famoso acá del país, ¿entendés? Diciéndome, che, y vos decís, ¿en qué momento vos podés programar algo y dejar tanta gente, ¿entendés? Que, yo qué sé, nosotros eso, pero vos imagínate el servicio de catering que no solo te está poniendo 40 mozos, cuántos cocineros, todo lo que es el despliegue de todo este La tipo de materia cosas, prima. pero boludo, vos decís, entonces vos decís, te cruzás con muchas cosas, ¿entendés? A mí me terminaron pagando, ¿entendés? Porque insistí, pero fue como muy loco que eso pasara y vos Bueno, decís, estás cruzándote con mucha gente que hace cosas muy locas. me gusta porque esto me da pie a hablar sobre el lado B, porque esta anécdota es Es fascinante y fuertísima. me da esa abertura al próximo bloque que es sobre el lado B que vive Diego en Mm, las bodas. Una de ellas es los pagos falsos, le podríamos decir, totalmente. los pagos falsos. Bu- Bueno, y a lo que quiero migrar un poco es, Diego, ¿qué ve en las bodas o en esos preparativos que otro invitado no ve o que gente por redes sociales no ve? qué pregunta porque vos decís, y tal vez ves mucho más emoción y mucho más, o sea, como ves de todo, pero yo qué sé, muchas veces tal vez hay gente que no transmite tanto como otras, y después ves situaciones que vos decís, qué lindo que esté sucediendo esto. Porque a veces la foto solo te muestra espectacularidad, Claro. te muestra la mejor edición de ese momento. Pero vos decís por atrás, después vos decís, es familias reencontrándose, familias que no se veían hace tiempo, encontrándose en un evento y saludándose y poniendo las cosas al día. Por eso digo, es como que siento que suceden muchas cosas por atrás y después tenés lo otro de... Siempre hay un quilombo. Sí, Y obvio. siempre hay un Siempre hay un quilombo. quilombo. ¿Entendés? O sea, Bueno, ¿y qué aprendiste de vivir esos momentos tan vulnerables? Porque estás metiéndote, yo siempre digo que más allá de contratarnos por el trabajo que hacemos, me estoy metiendo en tu intimidad. Porque es tu claro, intimidad. ¿Qué aprendiste de leer a esas personas en ese momento tan vulnerable que tienen ellos? bien. Bueno, a mí me ha pasado que yo tengo mucha suerte con las novias. A mí me tocan todas novias, boludo, que son amorosas. Y la que no ha sido amorosa es por un estado de estrés y nervios que ha vivido en el momento, que también es normal que suceda. Yo no quiero tampoco solo tirarme flores en cosas, porque también he tenido momentos míos de, yo qué sé, hay una situación de, no sé, cancelar. Siempre he solucionado, siempre he tratado de tener todo muy, si no puedo ir yo, tener que darte la solución, pero me ha pasado, porque como te decía antes, es un año y algo antes que la gente te reserva. Yo también tengo una vida. Yo no sé si en un Exacto. año voy a estar vivo, pero tengo que trabajar, Bueno, ¿entendés? creo que nos pasa a todos cuando abrimos agendas. O Pero, sea, te llega una agenda hoy para 2028. mm, Yo no sé qué voy a estar haciendo claro. en 2028. Entonces vos decís, es muy complicado, pero por ejemplo el otro día me llegó una oportunidad de salir afuera a peinar en una fecha que yo ya tenía una novia. Y para mí fue tremendo, porque vos decís, no, obviamente Gonzalo es muy correcto, me dice, no, Diego, no puedes cancelar todo ese tipo de cosas. Y yo agarro y le digo, al final, al final del día, yo quiero quedarme también con anécdotas, no solo mirá cómo trabajé por quedar bien con todo el mundo. No podés quedar bien con todo el mundo. Llega un momento que tenés que tomar decisiones, ¿entendés? Y eso ha sido mi vida. Entonces en el momento yo decía, bueno, tal vez ese otro que me acaban de ofrecer es viajar. Va a ser una experiencia totalmente diferente, obviamente, a lo que yo hago todos los fines de semana. Enfrentar, ¿era una novia especial? Sí, porque era una novia que la fecha tenía que ver conmigo y todo eso. Y me dio pila de cosas tener que decirle porque realmente me sentía muy culpable. Le digo, te lo voy a solucionar, vamos a probar conmigo y todo ese tipo de cosas, pero bueno, después vos no sabés, por eso te digo, hay cosas que a veces te escapan también y que vos tenés que tomar decisiones, pero ya para ese grupo de amigas, fui yo el que fallé. Claro. Entonces, cada decisión que yo tomo, yo sé que no soy solo la novia, no es solo la novia que yo le fallé a su grupo de amigas, y eso está tremendo, y soy consciente, pero bueno, al final del día es, ¿tomaste la decisión que vos querías hacer o quedaste bien con todo el Hay resto? un pensamiento tuyo que es que todo es muy pasajero. Vos decís que todo Todo en este pasa. rubro es pasajero. ¿A vos te hace trabajar distinto Hoy que ya. eso sea pasajero? Hoy estoy trabajando distinto porque, porque como te digo, es pasajero. Creo que mi rato fue larguísimo. Fue genial. Yo hace muchos años que trabajo
gracias a Dios muy bien y no me quejo, al contrario, lo agradezco, pero al mismo tiempo yo he visto gente que ha sido mucho más cortos sus tiempos. Entonces por eso Claro. digo, todo pasa, vamos a pasar todos. Hay gente que anteriormente estaba antes que nosotros y que los conozco y que yo admiraba y digo, también pasaron, ¿por qué no voy a pasar yo? Por supuesto que estoy pasando y tiene que venir el relevo, es totalmente y aplaudible. Entonces vos decís, pero que yo me voy a quedar acá con pánico. A que si yo hago las cosas mal, al contrario, tengo que hacer una lesión, mi tiempo fue larguísimo, Claro, lo claro. sigo disfrutando, pero también tiene que suceder, es totalmente natural. Entonces como todo es pasajero, no pierdas de vivir la experiencia que tenés que vivir por no quedar mal con alguien. Porque todos se van a olvidar, ¿eh? Mirá que lo único que se van a acordar al final del día es si eras buena gente o no. Si eras gran profesional, hasta eso la gente se olvida. Entonces, yo lo que trato de ser es buena persona para mí. Ni siquiera para el resto, es para mí. Por cómo me siento yo, por cómo me acuesto en mi almohada a la noche. Después el resto todo pasa. Te pedí que traigas un objeto. Es Quiero que me verdad. lo muestres. Bueno, eso me hiciste, ¿cuánto? Un rato antes de venir. Y te juro que nosotros nos mudamos hace poco tiempo, entonces en los arreglos de cosas estaba reuniendo una caja y encuentro algo y yo qué loco, porque con toda esa historia que yo te contaba de que trabajé a los 15 años en ese lugar y con esa gente yo la primera vez que viajé, que salí, crucé, digamos, frontera de departamento, fue con esta gente que trabajaba y me vine a Punta del Este. Iba a venir un mes. Te voy a decir números, yo ganaba a los 17 años, era $100 por un mes que yo iba a ganar. Y yo decía, bueno, feliz, llego, ¿qué me hago? Me voy al shopping. Me voy al shopping de Punta del Este. Y no sabía qué comprarme, yo quería acceder a algo, porque realmente, o sea, Me lo me merecía. lo merecía y yo decía, tengo que tener algo. Y agarro y encuentro, mira, te lo muestro. A ver, acá, ahí va la cámara. Es como una tabla de surf de plata que tiene un honguito disfrazado, pero para mí en ese momento yo tenía 17 años, quería tener algo colgado en el cuello. Y lo encontré, pero claro, yo voy y con toda la inocencia del mundo digo, me lo voy a comprar. Sin Digo, leo preguntar el precio, 20. directo a No, la no, caja. leo 20 nada, no es nada. Digo, leo el 20 y voy y le doy 20 pesos a la chica y la chica me dice $20. Yo había llegado el día anterior y tenía $100 para todo el mes. Y te gastaste Este veinte una, dólares en esta una cosa, quinta parte pero en yo ya lo, eso. pero yo ya lo había agarrado. Y yo cómo iba a devolver con 17 años, como le decía a la chica, ay, no, no lo puedo pagar. Me lo llevé, salí llorando del shopping, por decirte llorando, salí, me sentí horrible, ¿entendés? Y fue esas cosas que vos decís, ¿cuántas veces nosotros no sabemos decir que no? ¿Cuántas veces no puedes decir no a algo que no podés tener, a lo que no puedes acceder? Yo en ese momento digo, qué loco, y lo guardé porque por mucho tiempo tal vez era un valor que yo no lo podía gastar. ¿Qué sentís viéndolo hoy? Lo que siento es qué increíble la vida, los lugares que te puede llevar. O sea, porque vos decís $100 son $100 siempre, pero el Diego de 17 años, $100 era lo que ganaba en un mes de trabajo, Claro. ¿entendés? Y vos decís, hoy esto lo guardo, no lo guardo como con un sentimiento especial simplemente porque era algo que lo tenía y que me recuerda a eso, pero digo, qué loco cómo la vida te puede cambiar, nada, puede cambiar tanto y llevarte a lugares y oportunidades que ni pensabas que estaban, pero al final del día fueron cosas que pasaron que es disciplina, constancia y trabajo. Y trabajo y sobre todo eso, y agradecimiento. Digo, y cuando me dijiste traerte un objeto, pensé, tenía una tijera de mi madre, mil cosas, pero yo digo, esto para mí fue algo que me quedó marcado porque nunca me olvidó la sensación de que tuve dentro, que me sentía muy mal de que no pude decir que no. No pude decir que no lo terminé pagando por quedar bien con alguien que no ¿Y conocía. qué le dirías a ese Diego? El Diego de hoy, de 44 años, ¿qué le dice a ese Diego de 17? Devuélvelo. No te estoy diciendo, ¿sabes por qué? Porque a mí no me molestó en sí los $20. Era el hecho de cuántas veces vos decís que intentás quedar bien con alguien porque no tenés ganas, pero o no es que no tenés ganas, es cuántas veces vos intentás quedar bien y decís que sí a cosas que no tenés ganas de hacer. Un Y yo, montón. esto me encantó, pero no era que me mataba como para gastar $20, pero era el momento de la situación que me llevó, que ya lo había agarrado y no lo voy a dejar. Yo estaba ahí en ese momento poniéndome en una situación que no la soporté por algo que ni siquiera tenían que colgarlo. ¿Entendés? No tenían que colgarlo, boludo. Era una tabla de surf así. Y yo había pagado $20 para algo que no lo podía tener en ese momento. Hoy lo tengo. Ni siquiera es el hecho de eso. Es qué le dirías al Diego y no sé. O sea, pero te digo,
Lo que aprendí es, Lo podés digo, llevar del lado, no le tenés que caer bien a todo el mundo. no tenés que intentar quedar bien con nadie si no estás bien vos. ¿Entendés? Porque yo en ese momento eso para mí era algo que yo no podía acceder o que no me parecía y sin embargo me lo llevé y después me sentí re mal y lo contaba en la casa y se me re reían porque obviamente ni yo lo podía creer Claro. porque obviamente la vida gracias a Dios cambió un montón y hoy no es el hecho de los $20, sino era el hecho de cuántas veces dije que sí a un montón de cosas que ni siquiera tenía ganas de tenerlas, pero por quedar bien dije sí. Entonces es eso, digo, qué importante que nada, es saber tomar bien las decisiones. Te voy a hacer unas preguntitas Sí. y quiero que me contestes con total sinceridad. Quiero arrancar con una pregunta que seguramente me sepas responder Mm. y es, ¿qué error cometen hoy, ya llevándolo todo esto al mundo bodas? ¿Qué error comete hoy una novia o un novio? Que es muy común que cometan error. Qué error que cometen. Bueno, ahí me quedo medio ahí pensando porque es tan personal lo del casamiento. He visto tantas cosas y yo creo que el gran error, por ejemplo, el gran error en mi caso que comete una novia es cuando piensa que lo que ella va a llevar de alguna manera o cómo se van a ver ellos puede ser caro. Y piensan en que no es caro, tal vez, no sé, gastar en el cotillón. Ponele, el cotillón se te va en 2 minutos y esa foto de cómo vos te veías ese día es el resto de tu vida. Porque lo que queda es ese portarretrato con la novia como estaba peinada, maquillada, vestida y el novio como estaba vestido. Y a veces es como la duda, es en esa diferencia de tal vez esto me gusta pero no me encanta. Entonces vos decís, siento que a veces los novios, pero no, es por no pensarlo, ¿eh? Claro. Porque todo lo otro Bueno, pasa a ser totalmente de una noche. Pero cómo te veías vos ese día, bueno, ¿no? haces referencia mucho a la foto y no quiero llevarlo tanto a la foto que el novio ve, sino a la foto que el novio sube. Mm. Y ya llevándolo al lado de las redes sociales. Hoy las redes ayudan o complican al mundo bodas Yo- las dos cosas. al mismo tiempo. Al mismo tiempo suceden esas dos cosas, porque vos decís, ayudan porque hoy la gente quiere mostrarse. Todos queremos mostrarnos, todos queremos ser vistos ¿Y de no alguna sentís que hay mucha manera. comparación también? Y el gran problema es cómo te comparás, porque creo que mucha gente se percibe de otra manera. ¿Entendés? Porque vos decís, yo quiero la boda de tal persona y no es la tuya. Entonces vos decís, las bodas, la referencia y la foto terminan siendo de alguien que estaba preparado para eso y vos, o no es que estaba preparado, pero de alguna manera lo maneja de una muy visual, pero bueno, se entiende también. Siempre vas a buscar una referencia, todo la buscamos y es como mucho más fácil, pero a veces, claro, pasan, digo que hoy lo que vemos las bodas extranjeras de ridículos presupuestos y que vos decís, las querés llevar a cabo y también van a llevar mucho Bueno, presupuesto. hablando de presupuestos, ¿qué está sobrevalorado en una boda? Sería meterme en un área que no, porque todos trabajan un montón y vos decís, ¿a quién le puedo decir que está sobrevalorado en una boda? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedes decir? ¿Puedes decir que el video está sobrevalorado en una boda? No. ¿El fotógrafo? No. Es lo que te va a quedar. Entonces vos decís el vestido y es lo que soñó una novia. Entonces vos decís después la decoración y es la foto. Es lo que va a quedar, es el impacto al Te la hago más invitado. fácil. ¿Qué está infravalorado entonces? Yo creo que está infravalorado por el hecho de que mucha gente no lo piensa, pero cómo te encanta y es el impacto es. Hay una realidad. Yo cuando hago un evento, ¿vos qué estás haciendo? Vos decís, ¿estás queriendo sacar esa foto o estás agasajando a toda la gente que vos querés? Yo creo que cuando estás haciendo una boda, vos estás haciendo, es una ridiculez y vamos a verlo, si es una gran puesta en escena, que hoy cuesta un apartamento, una casa o lo que sea, porque no tiene un límite y tiene unos valores muy altos si lo querés hacer espectacular y con los mejores proveedores del mercado y sí cuesta un montón. Pero el tema es también, yo digo, para mí fue tremendo esfuerzo que hicimos con Gonza para nuestro casamiento, pero cuando nosotros dijimos es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agasajar a la gente que queremos. ¿Cómo lo Claro. vamos a agasajar, boludo? Y vamos a darle lo mejor que podemos. Entonces en eso fue, bueno, no nos importaba nada y al otro día fue, boludo, cada puto peso valió la pena, Claro. ¿entendés? No hay un arrepentimiento después, a menos que, no sé, tuve una boda de que se terminó a la 1 de la mañana porque se agarraban a palo los novios, la familia y todo eso.
fue acá en Montevideo, se Hermoso. prendió las luces del lugar, se terminó el casamiento porque estaban destruyendo el lugar. La novia se fue en un auto, la novia por otro lado. O sea, vos decís, ahí sí seguramente hay arrepentimiento, ¿entendés? Pero no, no en el gasto que Pero no tuvieron, en el gasto que tuvieron, sino en el en cómo contexto que se terminó, porque ellos generó. no terminaron, volvieron. Es más, con el fotógrafo nos matábamos de risa y decían, bueno, no hay que editar fotos. A la pelota, a la semana tuvieron que editar todas las fotos que habían porque Y ya habían sí, vuelto. Entonces digo, a lo que voy es eso, todo siempre vas a decir valió la pena. Pero cosas que tal vez hay gente que le entra como un ataque porque tiene un valor importante es la decoración. La decoración, pero la decoración lo que pasa que es un lujo. totalmente. La decoración es un lujo. Hoy yo veo bodas o cumpleaños que vos entras y vos decís, boludo, ¿vos sabés lo que es la cabeza de diseñar, de preparar y de ejecutar una puesta en escena de esas, boludo? O sea, entonces yo digo, a veces la Me ha gente... pasado de hacer coberturas de decoración con armados de una semana que vos decís, No, no. impresionante el trabajo que hay atrás Y la cantidad de de gente esto. que no se ve. Y la cantidad... Porque la gente del armado no se ve en la No, fiesta. claro, y la gente después del desarmado. Totalmente. Porque vos tenés el armado precioso, pero después tenés un desarmado. Ejemplo, casamiento en una estancia que no tiene nada hecho. Totalmente. Armar el piso, las carpas, la deco, y eso no lo ves. Yo creo que, pero tal vez es una de las cosas que más a veces escucho que decir la decoración. Y vos decís, la gente no tiene idea de lo que es salir a seleccionar flores. Pero no 10 flores, cientos, miles, Miles de ¿entendés? O flores, entonces vos obvio. decís, seleccionarla, colgar, armarla para que todas estén juntas en ramo, prenderlas del techo. O sea, yo lo que voy es que siento que la decoración es algo que la gente no valora el trabajo que tiene y realmente, o sea, vemos a la gente que están destruidos, a los colegas ahí, pero bueno, nada. Yo qué sé, para mí a mí me encanta todo lo que es fiesta, digo, porque no solo nos conocemos, sino que sé que cada uno trabaja un montón para que eso suceda y nadie que haya hecho una fiesta y la haya disfrutado te va a decir que se arrepiente de algo. Vos me decías que tu casamiento fue como un máster que hiciste. Sí, Em, ¿Qué aprendiste de tu casamiento y que recomendarías a futuras parejas? De no hacer, por de ejemplo, no cosas hacer, que no hacer. bueno, nosotros teníamos, yo como me casaba y ya había muchas novias, tenía muchas recomendaciones y las ejecuté a todas. A Gonzalo le digo vos en ningún momento te salís al lado mío. O sea, nosotros vamos a disfrutar toda la noche juntos. Porque eso fue una clienta que me dijo, Nicole, me dice, Diego, estén toda la noche juntos. Para ir a ver amigos de asado y todo eso, no. El recuerdo es de ustedes dos. Y es real, es la única vez en la vida que vos generás un recuerdo compartido con una persona. Entonces, toda la gente que lo quiera a él, toda la gente que lo quiera a ella, festejándolos en un mismo lugar. Entonces, la energía es ridícula porque, posta, hay algo que sucede ese día, una burbuja de energía que yo no la puedo explicar al día de hoy. Vos decís, nosotros la verdad que estábamos en un estado de felicidad absoluto. Y entonces vos decís, los tips son para mí estén juntos todo el tiempo, porque así recuerdan juntos cada momento de la boda. No es que viene una amiga y te cincha a bailar a la rueda de otro amigo y todo eso. Y saludar a todo el mundo. Saludar a todo el mundo cuando entras. Porque la gente también llevó mucho tiempo en arreglarse, ponerse su mejor ropa, maquillarse, todo para ir a tu evento, a prestigiarte. Y que hay novios que van y saludan solo a sus amigos y todo eso, y no sé, otra gente que no la saludan porque Yo le son digo muchos. mucho a los novios cuando hacemos las fotos de novios, siempre tenemos una etapa de hacer fotos familiares. Mm, En las fotos familiares siempre buscamos que sean como más cortitas, claro, por un tema de perder tiempo del casamiento. Yo antes de esas fotos familiares les dejo un tiempo, se los digo claro, siempre. Chicos, tómense el tiempo que necesiten para saludar a todo el mundo. claro. Porque es como vos decís, la gente se prepara, Y quieren ser se... vistos, quieren ser vistos. Más allá de eso es, ustedes los invitaron, es porque quieren compartir con ellos. Claro. Salúdenlos. Pero por eso digo, quieren ser vistos por los novios, porque a veces pasa, te digo, en casamientos muy grandes, que hay mucho invitado de los padres, los chiquilines dicen, no sé, porque sabemos, casamientos de 600, 700 Sí, invitados, claro. ¿sabés lo que es saludar el garronazo que es para los novios saludar toda esa Bueno, gente? viste en Agua Verde que vos tenés como todo separado. Mm, Si un evento muy grande tenés todo el pasto, claro, uno de la pero el carpa. tema es que vos decís, hay una realidad también lo que yo digo, chiqui, saludar a los amigos del padre porque seguramente fueron los que más depositaron. Hay que saludar. Tenés razón igual. Y sí, entonces me decís, ¿cómo dejar de afuera? Pero más Y que nada por sacate eso. foto. Y la gente. Saludá y sacate Yo he foto. escuchado, ay no, los novios estaban todos con sus amigos, ni nos vieron.
escuchás eso. Obvio que lo Por eso te escuchás. digo. Entonces, para mí es re importante que tengan consciente de que más allá de la fiesta y todo eso, tenés unas responsabilidades ese día. Bien, quiero hacerte una mini dinámica Sí, y es sobre, te voy a dar tres frases que tengo anotadas y vos me tenés que decir si es un mito o una realidad y si bien. querés profundizar un Dale, poquito. dale, genial. Bien, Instagram arruinó muchas expectativas. Eh, sí, puede ser, sí. ¿Es una Es realidad? una realidad. ¿Por qué? Porque todo es muy idealizado. Vos solo mostrás la foto de Instagram, después vos no sabés cuánta edición y todo eso, entonces digo, es muy idealizado, pero es de la vida de la gente. Vos fíjate que no es la historia de anterior de Facebook o de lo que son los chiquilines hoy con TikTok. Instagram, todo es perfecto, Claro. todo es ideal. Entonces vos decís, la gente quiere ese ideal y eso ideal siempre es de alguien muy fantástico. A eso llevo a la próxima frase. ¿El lujo real es la tranquilidad? Y para mí, hoy el lujo, para mí es lo más silencioso, lo que no ves. Entonces sería una realidad. Para mí es hoy el lujo no lo estás viendo. Lo que estás viendo hoy es el que quiere que lo vean. El lujo no está visto. No lo muestran. Y hablando de mostrar, Mm. ¿las bodas muestran cómo son realmente las personas? No, ¿Mito? mito totalmente. ¿Por qué decís? ¿En qué sentido? Como que estás mostrando cómo es genuinamente una persona el día de su boda. No, ni en pedo. Ni creo eso. Vos estás mostrando un momento de la persona. Yo creo que nosotros todos somos totalmente cambiantes. Yo no soy el mismo Diego que era hace 2 años atrás, 5 años atrás. Estamos constantes. Y yo creo que las bodas pasan de que estás en un momento muy especial de una relación, pero que no es, digamos, definitivo. Entonces está mostrando ese momento que están queriendo compartir las personas, pero si no, no habrían divorcios. Buen Y punto. sí. Quiero ahora entrar a uno de los últimos bloques que es sobre el miedo y el éxito. Mm. ¿Qué es para vos triunfar? Bueno, yo para mí, o sea, si te digo triunfar, solo tengo que acordar, lo único que pienso es, nunca de alguna manera el éxito lo asocio a mi trabajo, porque todo lo que se me viene a mí es la mente es que vos decís, ¿a quién querés impresionar? Yo lo único que de alguna manera quise impresionar fue al niño que alguna vez fui. Entonces digo, todo el resto es nada, ¿entendés? Comparado a eso de que de alguna manera ese niño podría haber sido muchas cosas. Entonces vos decís, nada, lo único que podría haber querido impresionar es a eso. Y vos me decís, el éxito para mí es mi vida personal, de que estoy con una persona que admiro, que respeto, que amo y que todos los días que llego a casa está y que no somos de alguna manera, compartimos lo que tenemos que compartir, pero no hay como un reclamo porque vamos, no vamos y todo eso. Entonces, ¿Cómo te llevas con ese éxito? me parece increíble, no doy crédito. Ese éxito no doy crédito porque yo escucho tantas cosas y no tener que discutir con una persona ni por celos, ni por reclamos, ni nada de eso, es como re locos. O sea, nosotros con Gonzalo nuestras discusiones son por pelotudeces, ¿entendés? Porque no sé, le diste la comida al perro, no, ¿entendés? Son tonterías, pero nunca hubo una discusión de algo realmente que vos decís, pa, esto, qué horrible. No sé, entonces para mí Bueno, es... volvemos al tema de la tranquilidad, mm, de la paz, y sentís que ahí está el éxito. to- En haber encontrado esa paz y esa tranquilidad, en este caso, al lado de una persona que admirás y querés mucho. ujú. Totalmente, y vos decís... También al mismo tiempo no idealizo las cosas porque tampoco tengo que contradecirme, pero sí te digo, no idealizo las cosas. Siempre creí que de alguna manera también nada es para siempre, pero mi nada es para siempre ha sido bastante largo. Vamos 18 años. Entonces digo, 18 18 años. años. Entonces vos decís, qué increíble, ¿entendés? Por eso digo, yo también es, porque de alguna manera es, cuando te dicen, che, la gente la conoces en las malas, mentira, Joaco. A la gente la conoces en las buenas. Porque que a vos te vaya bien y que te funcionen las cosas, por ejemplo, en mi caso, que me funcionaron las cosas laborales, porque no voy a decirte, che, no me funcionaron, nunca me imaginé cómo me podía ir en la vida y para mí me refuncionaron mis cosas. Entonces vos decís, que la gente que estuvo al lado tuyo, viéndote que todas las cosas te salían y te salían bien y todo eso, vos decís, amigos, los que se quedaron, los que te apoyaron, porque mirá que yo en esos momentos he visto amigos abrirse, decirme cosas re feas, yo qué sé, por ejemplo.
Yo he tenido la suerte de trabajar, no sé, el año pasado, por ejemplo, era en un momento me voy de viaje, no sé, con Ama, que me voy a París con Gonzi. Después me voy en agosto a un casamiento en Londres. En abril con Natalia Oreiro los premios Platino. Entonces vos decís, salían viajes constantemente y trabajando con marcas y eso, y vos decís, nunca me imaginé. Yo pienso en el niño, ¿entendés? Que tenía que buscar un trabajo mintiendo para cocinar y que de repente estás peinando en Londres, cerca de Windsor, para un casamiento ridículo. Vos decís, sí, la vida me ha sorprendido un montón. Pero ir a contar eso, porque eso no es que sucedió, eso me sucedió en el año, pero en el año sucedieron muchas cosas parecidas. Claro. ¿Cómo vos llegás a un lugar de gente que tratás siempre como amigos y eso, y ir a contarla? En un momento me tuve que callar, porque sentía que era un chiste. ¿Entendés? Yo mismo me cortaba el teléfono y me empezaba a reír. Yo, joda esto. ¿Entendés? Entonces vos decís, realmente vos conocés a la gente cuando está en las buenas, porque es cuando pueden demostrar si realmente se ponen feliz por vos o no. Entonces digo, eso de las malas, no, a las malas vienen simplemente Siento a... que cuando estás uno en las buenas, conoce los egos de cada Y uno está, y también es muy normal verlo en el mismo rubro. Cuando ves que a una persona que está en el mismo rubro que vos le va muy bien y aún así vos te pones contento por eso, ahí estás conociendo a la claro, persona y es pero como decís vos, en las buenas. ¿sabés qué es importante de eso que yo aprendí? Esto que estás diciendo es, los celos son naturales. Yo he tenido celos, por supuesto. Yo he visto colegas trabajar divino y digo, boludo, qué bien que lo hace eso. Pero ¿sabés? En ese mismo momento, esa situación, ese sentimiento que no me gusta tener, porque de alguna manera, por decir, no sé, la palabra celos o envidia, es admiración. Vos estás admirando lo que la otra persona hizo que vos no pudiste hacer. Pero en vez de reconocerle su éxito y reconocerle tu admiración, vos lo que vas es y te pones en contra. Entonces vos decís, no tiene sentido. Claro. Entonces salí de ese lugar que va a ser Siento que súper la lindo. envidia pasa mucho, por un lado, mismo pasa con el hate. El hate en redes sociales Claro. pasa por la envidia. Por lo que está logrando esta persona que yo no logré, Pero bueno, lo envidio y lo transmite con mala leche. con mala leche, pero bueno, está también vos decís, vos de alguna manera es quiénes lo ponen, ¿no? Es una persona que prácticamente ni se identifica. Entonces digo, eso va a suceder, sucede, pero digo, en en lo cotidiano y en la gente que te rodea, eso también sucede. Porque el hate, de alguna manera, vos decís, lo que pones en redes, y bueno, ojalá tenga mucho hater porque así me funciona el posteo. Sí, claro. ¿Entendés? Pasa mucho Pero eso. lo triste es cuando te pasa en el entorno de la gente que te rodea de todos los días, de que vos no sabés quién realmente se pone contento porque te vaya bien y quién no. Pero bueno, eso va a pasar, entonces vos decís, la paz, creo que cada uno sabe dónde lo encuentra. Digo, yo en mi caso la encuentro llegando a mi casa, abrazando a mi perro, y mi trabajo a mí me da mucha paz. Bueno, quiero ir cerrando un poco con eso, Sí, que es de las últimas preguntas. Cuando Diego llega de una jornada laboral, qué insoportable. se acuesta, ¿qué es lo que lo deja tranquilo? Poder dormirse. Las jornadas largas son terribles. Porque vos llegás en una adrenalina altísima. Vos tuviste. Yo ahora lo que digo es, hay algo que está buenísimo que es. Vos pensás una novia, yo le digo que para mí una novia es como un gran pasador de suerte, es como un talismán. ¿Viste? Ok, Porque vos decís vos te levantás ese día no solo cumpliendo lo que soñaste mucho tiempo, sino vos abrís tu celular y es todo mensajes positivos, cosas lindas, y vos te empieza a entrar esa felicidad y mucha que decís, dopamina en no, el no, claro, cuerpo. entonces vos decís, sos una gran energía de felicidad porque todo está saliendo lindo. Yo te estoy tocando, vos me estás pasando esa energía. Entonces yo recreo que estoy tomando un poco de tu suerte, ¿entendés? Pero imagínate, te tocan 5 en el día. Vos estás Te tocando el explota. pelo, vos estás tocando el pelo, vos estás pasando un gran pasador de energía. Y yo recreo en esas cosas. Entonces yo cuando termino al final del día, yo termino, claro, como una calderita que Que está por explotar. claro, llego a casa Una y olla a Gonzalo me dice, presión que está. Gonzalo me dice, Dios, baja, me hace así, me hace así. ¿Entendés? Que yo me quedo loco, ganas de putearlo, obviamente. Imagínate, digan bajar porque no es fácil. Pero a lo que voy es muy difícil bajar. Sobre todo si terminas tarde, que tenés que tener, no es que llego y te acostás. No, no, tenés que, primero, no sé, yo rezo y eso me hace como tranquilo. Sacar la cabeza del pensamiento, de los pensamientos, digamos, que te están viniendo de todos lados, todo el día, toda esa información. Entonces, nada, eso me hace como ponerme otras palabras en la cabeza para tratar de olvidarme y así mismo me cuesta, ¿eh?
me cuesta, pues yo estoy tratando de rezar y es como que me viene un montón de cosas en la cabeza y digo, va, que salado, o sea, es re ¿Qué, loco eso. qué parte de Diego la gente no ve? Bueno, no sé, tal vez mucha gente piensa que no rezo con él, pero Profundicemos en ese lado B de bueno, Diego. yo en mi familia lo que pasa esto, yo soy muy creyente, creo en Dios, no practico, creo, tengo de alguna manera, bueno, yo no llegué a tomar la comunión, Joaco, porque yo no quería mentirle a Dios de que yo no era gay, yo ya sabiendo. Yo sabía que me gustaban los chicos y yo, el día de la comunión mía, yo me escondí porque no quería mentirle al cura. ¿Entendés? De que yo sabía que tenía eso en pensamiento en mi cabeza y si el cura de alguna manera me preguntaba cosas que yo no quería mentir. Y bueno, mi hermana mayor es monja, de alguna manera siempre la religión estuvo cercana en mi familia, ¿viste? Y nada, entonces como que mucho tiempo tal vez estuve enojado y hubo un momento que estuve pasando hace un par de años que tuve un momento como muy mal emocionalmente y necesitaba como que mi único momento que encontraba tranquilidad era rezando y yo justo tuve que ir a una preboda a Nueva York a peinar y era como que necesitaba, siempre decía tengo que entrar a una iglesia y por ejemplo una vez agarro el auto, me voy acá a la Guada, a la iglesia estaba cerrada y todas esas cosas así que pasaban, pero porque yo venía con muchas cosas y eran entendía que eran muy mías. Y de repente estaba, y voy cruzando la San Patricio en Nueva York, y entro, y de repente abro el, el salmonario, te podía decir, de los salmones, y abro, y era tipo casi acción de gracias ahí. Y justo leo y digo, no, no, fue como que me dijo lo que era, y vos decís, eso es querer o reventar. ¿Qué Yo te obviamente dijo? no me acuerdo en este momento, le saqué una foto, o sea, no lo tengo en este momento, pero en ese momento Pero ¿cuál era la eran idea? palabras. Y era como que de alguna manera estaba cerrando todo lo que yo estaba pasando, porque era algo que tenía que ver con varias cosas, tipo emocionales mías, de negocio y todo eso, pero mi cabeza no estaba pudiendo resolver nada. Entonces, tipo, las palabras que leí fueron justísimas y miro la fecha y daba, porque viste que los salmos te dan muchas fechas, pero también tenés, no sé cómo es el que tiene ahí, pero era justo Acción de Gracias, estaba el otro día, algo así era. Estaba ahí. Y, y como me pareció re loco leer eso, pues digo, esas cosas las crees o no, digo, te lo comento ahora porque tampoco me gusta parecer como un tonto de creer esas cosas, pero en ese momento para mí eso fue muy importante porque me hizo como volver a un eje que yo estaba necesitando, pero era porque de locura, ¿no? De muchas cosas y, y nada. Y ahí fue cuando entendí de que me había hecho mucho bien volver a rezar y volver a todo eso, digamos. ¿Viste? Gracias por venir, Diego. Por favor, gracias por la invitación.